vamos a suponer que hay un niño que le cuesta hablar y que no está logrando hablar y que ya tiene 3 años y medio y no habla. Obviamente que se estudia toda la situación de contexto de ese niño y el pediatra tiene que resolver qué pasa con ese niño. Hoy vamos a hablar de la atención temprana. Para eso invitamos a la psicopedagoga Claudia Cohen. Claudia, ¿qué es la atención temprana? Bueno, la atención temprana es un conjunto de intervenciones que se hacen en una población de niños de 0 a 6 años. De 0 a 6 años. Sí. Que la meta es lograr que esos niños que puedan tener algún trastorno en el desarrollo momentáneo o permanente sea atendido lo antes posible, porque a veces pueden ser situaciones de riesgo. La atención temprana es básica y es importantísima tenerla en cuenta, sobre todo los que cuidan niños, los cuidadores, los maestros, los padres, porque hay elementos que se ven en los niños, en el trastorno, que son trastornos que van en el desarrollo de ellos, que a veces se ven enlentecidos. Entonces, cuando podemos decir que un niño en edad de 0 a 6 años es el momento en que está creciendo, adquiriendo habilidades, adquiriendo un desarrollo motor, lenguaje. Cuando esas cosas, esas habilidades no se dan en tiempo y forma, nosotros tenemos que estar pensando en que hay que atenderlo de manera diferente. Entonces, la atención temprana se basa solamente en los niños de 0 a 6 años. En la etapa preescolar, lo que nosotros... Es la etapa preescolar, es la etapa previa también a que los niños ingresen a la escuela, porque hay niños sí que van a diferentes jardines o guarderías que están desde los de pocos meses, pero hay veces que no, y que están hasta 2 años o 3 años con sus padres o los cuidadores, y esa gente no tiene un punto de comparación con otros niños para ver si lo que está sucediendo con este niño o niña es lo que está esperable. Por ejemplo, en esta etapa preescolar o atención temprana, de 0 a 6, ¿qué se observa o qué debemos nosotros observar como padres? Es importante observar aspectos como los motrices, si el niño tiene un buen movimiento, logra buenos movimientos y su actividad motora se desarrolla en tiempo y forma. En los bebés, cuando se sientan, cuando agarran los objetos, cómo lo juegan, agarran. claro, cómo lo agarran, cómo juegan con esos objetos, cuando empiezan a comer, esa intención que tienen de agarrar también. Aspectos también hay que mirar y tener en cuenta aspectos visuales. Si nosotros estamos viendo que el niño se acerca para ver mucho o notamos algo en su mirada, en sus ojos. Claro. El habla, el lenguaje, cuando empiezan a hablar, a balbucear, a decir sus primeros gemidos, si los dicen. Y hay aspectos también que tienen que ver con lo auditivo, esos niños que uno piensa que están en su mundo y entonces muchas veces han sido atendidos por unas patologías que no eran y simplemente era que no escuchaba bien, o eran chicos hipoacúsicos o chicos con una baja audición. Entonces, esos son los elementos que hay que tener en cuenta: cómo se sienta el niño, cómo se para el niño, cómo es su manera de comunicarse con el otro, si tiende a jugar con otros niños o tiende a hacer un juego con sus cuidadores o gente adulta. Si juega primero, claro, si juega y se integra al otro en el juego. No, y cuando son chiquitos comúnmente no lo integran, pero si hay un ida y vuelta, un feedback, cuando están jugando que sea con un adulto. Si registra al otro. Exactamente. ¿No? Si hay interacción en el juego. Exactamente. Estaba pensando en esto de la motricidad
que hay una motricidad más gruesa, por ejemplo, cómo agarra, cómo juega la pelota, y también está la fina, ¿no? Niños que, por ejemplo, no pueden agarrar un lápiz y tienen 4 o 5 años, ¿no? Pasa. Porque a veces uno dice motricidad y se imagina el niño caminando, corriendo, pero no está, es solamente. claro, manual también. No soy psicomotricista, pero lo que veo en la diaria y lo que veo en los preescolares es eso, ¿no? Que tiene que ver con además del movimiento y del conocimiento de su cuerpo y del espacio y del reconocimiento del espacio del otro, es cómo manejan las manos, cómo manejan los objetos y cómo manejan las herramientas para cortar, para dibujar, cómo toman el lápiz. Hoy en día hay un montón de instrumentos que se ponen en los lápices para que los niños puedan agarrar mejor. Bueno, hay una cantidad, pero más que nada tiene que ver con lo primario, con lo más básico de ellos. ¿Y cómo sufren los niños, Claudia? Yo el otro día una nena de 4 años y medio me dice, todos mis compañeritos pueden agarrar las tijeras y yo no puedo. Bueno, es un trabajo arduo. Las tijeras. Y la verdad es que sí, que a muchos niños les cuesta, pero en atención temprana uno observa esas cosas y también, a ver, si es solamente que no puede recortar, claro, bueno, vamos a esperar a ver qué sucede. Pero hay otros aspectos a tener en cuenta, como lo auditivo, como dije, lo visual, el intercambio con el otro en el juego, sí, todo lo que tiene que ver. Hay muchos chicos que desde precozmente o tempranamente se les puede pensar en la posibilidad de ser un trastorno específico. Claro, y Claudia, si vos ves que hay una alteración en el desarrollo, ¿qué debemos hacer? Ya hay una alteración, vos te das cuenta que hay una alteración. Los padres, ¿qué tienen que hacer? Los padres hay que consultar sí o sí con el pediatra y el pediatra... Primero es el pediatra. Sí, primero es el pediatra y el pediatra seguramente hará la derivación correspondiente al neuropediatra. Ahí el neuropediatra hará una serie de estudios que son los que se piden comúnmente y a partir de allí se va derivando a los diferentes técnicos que tienen que trabajar en la estimulación de lo que está... Por ejemplo, enlentecido. Por ejemplo, bueno, o directamente ver si el niño necesita un oculista porque no tiene una buena visión, o qué pasa con lo auditivo, bueno, ir a un otorrino, se harán estudios correspondientes. Si fonoaudiólogo. Claro, fonoaudiólogos por los trastornos del lenguaje y demás. O sea, van a tener que ir a diferentes técnicos para poder ir viendo las posibilidades de mejora. Claro. Hay veces que se da que son trastornos más complejos, ¿no? Y entonces eso sí requiere de una atención mucho más personalizada y de mucho más seguimiento, sí, de parte de la neuropediatra. Claro, lo ideal es tener centros de atención temprana que se dediquen a eso, que son multidisciplinarios, como hay en España, donde esos centros son especializados en atención temprana y trabaja un equipo para detectar y poder sacar adelante a los niños. Padres lo primero que tienen que hacer es ir al pediatra. El pediatra va a derivar, si ellos piensan que es necesario, al neuropediatra y ahí el equipo va a evaluar. Exacto. Y dentro de ese equipo va a ver si se necesita un fonoaudiólogo, si hay dificultades en el habla, un psicomotricista, si es en el movimiento. Motor, a veces se dan las dos cosas, entonces ambos, tiene que trabajar con ambos. Pero hay que consultar. Y hay que consultar. Lo importante es la consulta a tiempo. Temprana. Exacto, temprana. Atención por temprana, eso es temprana implica, claro, es prevenir. Sí, por eso dije en un principio que es un conjunto de intervenciones que se hacen, porque son realmente un conjunto de intervenciones. Empieza el pediatra, después va el neuropediatra, después vamos a ver a qué otro técnico va o a qué otro médico va, y a partir de ahí ya se empieza a formar una red donde el niño tiene su contención y puede sobrellevar esto, y los padres también recibir instrucciones de cómo ir acompañando al hijo. Claro, y cómo prevenir. Lo importante en esta atención temprana o primaria o preescolar es que vos podés prevenir muchas dificultades del niño y evitarle sufrimiento. Bueno, esa es la idea. El ideal es ese. En los trastornos, por ejemplo, de chicos que tienen dificultades en el lenguaje, muchas veces después sabemos que son un trastorno específico del lenguaje, que es un trastorno más complejo para que los niños logren comprender, para que logren hablar. Y bueno, pero si se empezó a trabajar desde chiquito, seguramente el trastorno
va a hacer a lo que lo acompañe, pero que no sea mortificante para el niño. Tú ya ves que hay alteraciones motrices en el lenguaje, en las praxias. ¿Qué debemos hacer los padres? ¿Cómo pueden ayudar a sus hijos? Los padres tienen que ir a consultar con pediatra. El pediatra tratante tiene que estar informado de lo que está pasando y qué es lo que les preocupa a los padres o lo que le preocupa a la institución, a la maestra que está trabajando con ese niño. Una vez que estén en el pediatra, ellos van a ser derivados seguramente a neuropediatra para que desde allí sea derivado a diferentes estudios que sí o sí son importantes que se hagan. Va a depender del trastorno que planteen esos padres, de la dificultad o de lo que vean esos papás. Por ejemplo, dame un ejemplo para que los papis entiendan. Por ejemplo, vamos a suponer que hay un niño que le cuesta hablar y que no está logrando hablar y que ya tiene 3 años y medio y no habla. Obviamente que se estudia toda la situación de contexto de ese niño y el pediatra tiene que resolver qué pasa con ese niño. Entonces, se hace un estudio, se deriva a fonoaudiólogo y el fonoaudiólogo hace un estudio profundo de qué pasa con el lenguaje de ese niño. Comúnmente después sí lo sigue tratando, porque lo que estamos tratando es que ese niño hable. Ahora, si esto desvía para otra dificultad, va a tener que intervenir otro técnico. Por ejemplo. Por ejemplo, un psicólogo, si ese niño tiene alguna dificultad emocional importante o pasó por una situación extrema de estrés, muchas veces no hablan. Entonces, por causas emocionales sería. Exactamente. O puede ser algún tema fonoarticulatorio. Bueno, todo eso se tiene que ver y derivar al técnico correspondiente. En esos casos ya se tiene una red de un equipo que está conteniendo al niño y que después va a ir surgiendo la siguiente derivación. Pero además se le va dando pautas a los padres de cómo estimular ese lenguaje o cómo estimular un área lo motriz o cómo estimular aspectos del juego, que también a veces nos pasa que hay niños que pasan muchas horas frente a la pantalla. Ahora sí. Entonces los cuidadores le ponen la pantalla y el niño no tiene esa situación de juego ideal donde el niño aprende. A través del juego se aprende y el niño no tiene esa situación ideal. Entonces no sabe jugar. No sabe porque no tiene experiencia. Porque no tiene la experiencia vivida del juego. Entonces, bueno, se orienta a los papás, se bajan las horas de juego en pantalla o de mirar la pantalla y se empieza a enseñarles cómo ir jugando con esos niños para que también surja el juego simbólico. En fin, esto es cuando uno trabaja con trastornos o diformidades que son mínimas. Hay trastornos que son mucho más severos, que son de riesgos. Por ejemplo, hay trastornos neuropsicológicos donde los niños tienen dificultades motoras y van increyendo, va creciendo. Entonces hay una cantidad de patologías que son un montón. Entonces esas patologías pueden obedecer, ese comportamiento del niño puede obedecer a esas patologías, entonces hay que tratarlas desde otro lugar, tal vez hasta con cirugías o hasta tal vez con tratamientos mucho más complejos. Claro. ¿Tá? De todos modos, es importante que siempre haya una conexión entre quienes van tratando al niño y que el resultado final sea, por supuesto, el niño, pero que ayudemos a los papás y a los maestros cómo trabajar con esos niños. El tema de la atención temprana lo que nos deja claro es que cuando nosotros vemos o observamos como adultos el niño que no está logrando determinadas habilidades o le está costando o está teniendo un enlentecimiento en el desarrollo, tenemos que consultar. Después de ahí en más se va a ir viendo por dónde va el seguimiento de ese niño. Y por otro lado es tener en cuenta que a veces no tenemos puntos de referencia, como dijimos antes, no hay un punto de referencia, es único hijo y está con adultos y no.
pero los maestros en la escuela sí tienen otro punto de Claro. referencia. Entonces allí, si bien uno no quiere comparar, pero vamos viendo que dentro de 2 años o 3 años, los niños adquieren determinadas habilidades. Cuando un niño no la adquiere, entonces nosotros tenemos que estar atentos a ver qué pasa con ese Y niño. pedir ayuda. Y pedir ayuda y hablar con los papás, tranquilizarlos a los papás, porque esto sucede y probablemente no sea nada serio, Claro. y si lo es mejor atenderlo tempranamente. Así que es lo que considero que es importante y la atención temprana sirve para eso. ¿Te gusta este término de psicodiagnóstico evolutivo? Como tener ver al niño, tratarlo y después ver cómo progresa. Claro, es que es el ideal, porque nosotros nos planteamos metas. El equipo se tiene que plantear una meta y esa meta ir cumpliéndola, y a partir de ahí son mojones que tenemos que ir saltando con esos niños. O sea que hay que acompañar al niño y a los padres y a los maestros. Y a los maestros. Qué importante esto, ¿no? ¿Cómo Sí. se puede prevenir de 0 a 6 años, ¿no? Sí. Y aparte, no solo que prevenir, sino que el niño sufre menos, porque los niños se comparan, ¿vos Y sabés? los padres Y los sufren padres, menos, porque claro. los padres no saben qué pasa. Claro. Entonces, cuando uno los orienta a los papás, es maravilloso, porque sabés que los padres están contenidos además. Qué bueno eso. Y ellos, para poder contener a sus hijos, ellos tienen que estar contenidos. Y saber qué le pasa. Entonces, con algo certero, ellos pueden caminar más firmes. Bueno, muchas gracias, Claudia. No, por favor. Bueno, gracias a ustedes. Los espero la semana que viene en la nueva entrega del Desafío de Ser Padres. Hasta entonces.